Hola, mucho gusto. Mi nombre es Patricio Juárez y me gustaría hacer una brevísima presentación a algunas de las cosas, de los conceptos clave que veremos en nuestro curso de cálculo. Y, claro, en otros cursos de cálculo. Entonces, este método que estamos a punto de describir acá tiene una motivación histórica y una vez que lo veamos desarrollando nos va a sonar a algo que quizás ya hemos visto con anterioridad. Entonces, consideremos la siguiente función. Una función de los reales en los reales con regla de correspondencia, f de x igual a 1 más x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Y lo que va a hacer este método es encontrar valores extremos de la función. Valores extremos quiere decir máximos, mínimos, locales o globales. Es decir, puntos donde la función se comporta a grandes rasgos de estas formas. ¿Sí? Eso va a ser el método. Entonces, consiste en lo siguiente. Voy a igualar de mero inicio f de a. A es el punto que yo quiero encontrar, el punto que me va a cumplir este comportamiento. Lo igualo a f de a más e, donde este número e va a tener una característica muy, muy particular. Y ahí está el asunto. Entonces, los voy a igualar. Sustituyo. Esto es 1 más a menos 1 al cuadrado igual a 1 más a más e más 1 al cuadrado. Perdón, menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Primer paso del método. Igualarlos. Segundo paso, eliminar todos los términos que yo pueda. Aquí tengo un 1 que se va a ir. Voy a desarrollar. Esto es a cuadrada menos 2a más 1 igual a. Y esto es un trinomio cuadrado que tengo que desarrollar. Va a ser a cuadrada más e cuadrada más 1 más 2a por e menos 2a menos 2e. ¿Sí? Lo tengo. Ahora sigo eliminando. Tengo un a cuadrado aquí, tengo un menos 2a acá y tengo un 1 acá. Entonces todo de este lado se me fue. Y de este lado, ¿qué me queda? Fíjense que todos los términos que ahora obtengo tienen que ver con la e. Entonces esta e cuadrada me sobrevive. Esta 2a me sobrevive. Y este menos 2e me sobrevive. Todos tienen un e. Entonces, ya que no tengo cosas que eliminar de ambos lados, lo que voy a hacer es cancelar una e. Voy a dividir todo entre e. Entonces, aquí tendría sobre e y aquí tendría sobre e. Esto claramente es un 0. Y aquí se me eliminan un par de cosas, que es e más 2a menos 2. Entonces, igualé, reduje, dividí entre e. Y el siguiente paso es el más tramposo. Voy a despreciar a e. Despreciar en este caso significa, es una palabra horrible para ese contexto, pero despreciar significa, ya no lo voy a considerar de aquí en adelante, lo que es equivalente a decir es 0. Así que tengo 0 igual a 2a menos 2, y eso quiere decir que 2a es igual a 2, lo que quiere decir que a es igual a 1. Y así encontré el punto interesante de esta función. De hecho, si ustedes la visualizan un poquito, pues esta función debe ser como una parábola que en 1 alcanza altura 1. Entonces, debe ser algo así. Y este punto que obtuve por este método es precisamente ese 1, ese valor mínimo, que en efecto es un extremo. Así que este método tiene relevancia histórica porque es, de inicio, es uno de los primeros algoritmos generados para encontrar máximos o mínimos, y de hecho este método se llama el método de adecuación y fue desarrollado por Pierre de Fermat. ¿Ok? ¿Qué tiene de interesante este método? Que si nosotros resumimos lo que acabamos de hacer, a grandes rasgos estamos pensando en lo siguiente. Ya sé que a es igual a 1, entonces lo voy a borrar. Entonces, el método que yo acabo de describir
se puede resumir de la siguiente forma. Este pasa restando y yo sé que dividí en algún momento entre, entonces el punto que yo estoy buscando es algo así como un A que me satisface que esto menos esto sobre esto, que resume lo que hice, cancelé comunes, dividí y luego hice a E0. Yo estoy buscando un punto que me haga esto. Y si la vemos tantito así la ecuación como ya está escrita, nos debe sonar algo. Nos debe sonar a algo que yo estoy pensando, una cantidad como que muy pequeña, una cantidad cero, que me devuelve una cierta A. Entonces, quizás a esto me gustaría llamarle de esta naturaleza. Ese punto místico A satisface algo en términos de una función que quizás ya hemos visto. Entonces, primera relevancia, es un método que tiene que ver con la obtención de máximos y mínimos que sabemos que está ligado a hacer que algo, en particular algo muy especial para nosotros estudiar en cálculo, se haga cero. Pero, para ponernos en contexto, esto fue desarrollado en el siglo XVI. Y en el siglo XVI había muchos pedazos de formalidad que todavía no se habían integrado a las matemáticas. En particular, este asunto especial en el que yo estoy primero dividiendo entre y después lo estoy despreciando haciéndolo cero. Entonces, para dividir tuvo que haber sido distinto de cero, pero unos pasos más adelante en el problema se hizo cero. Y nosotros desde nuestros ojos contemporáneos, más modernos, deberíamos decir, eso no se vale. Entonces, ¿qué hago en este momento? Este método de ecuación se puede mejorar de cierta forma si yo digo, bueno, no se trataba de un número que fuera a veces cero y a veces no cero, sino que se trata de un número que se hace muy cercano a cero, tanto como yo lo desee. ¿Pero qué significa eso? Estoy pensando en ese momento en aproximarnos a algo y es aproximarnos sucesivamente, hacerlo más y más y más pequeño. E históricamente, esa dicotomía tan extraña de este método de ecuación nos lleva a pensar en algo más general, que es el meollo de cálculo 1, que es asentar las bases de lo que nosotros llamaremos procesos infinitos. Entonces, esto es muy interesante a nuestra forma de verlo, porque nuestro mundo es esencialmente finito, ¿sí? Si yo intento pensar en una rana, no voy a dibujar ahorita una rana porque seguro no me sale, pero piensen ustedes en que esta representa una rana y quiere llegar hasta algún punto donde quizás hay una mosca suficientemente apetitosa, quién sabe. Entonces se va a empezar a aproximar por medio de saltos. Pero si yo pidiera que esos saltos se hicieran cada vez la mitad del anterior, en nuestro mundo físico como lo conocemos, esto quizás no sea posible. Quizás va a haber un salto mínimo de la rana y después de ese salto mínimo no va a poder ser más pequeño y eventualmente se pasará. No podría ser este esquema de la mitad y la mitad y la mitad sucesivamente. Pero si pasamos nosotros a nuestro mundo platónico, pitagórico, matemático, donde ya podemos hacer cosas adecuadas a infinitos, pues nuestra rana infinita, esta rana capaz de hacer un número infinito de saltos, jamás llega en tiempo finito a la mosca, pero cuando yo deje pasar mucho tiempo, que es decir, una cantidad infinita de tiempo, la rana habrá llegado, porque fue capaz en ese tiempo infinito de dar infinitos saltos. Entonces, este proceso de divisibilidad infinita que se ve como muy básico, nos va a permitir desarrollar a su vez más procesos infinitos, dentro de los cuales se ven cosas centrales de cálculo 1, como podrían ser este asunto que tiene que ver con máximos y mínimos, algún asunto de números que acotan adecuadamente a ciertos conjuntos, procesos de exhaustión para encontrar áreas debajo de curvas, cosas que van muy de la mano a lo que a nosotros nos interesa estudiar. Y a fin de cuentas, nos parece también muy interesante porque el hecho de hacer este paso del mundo finito al mundo infinito nos va a regresar al mundo finito en el sentido de que esas aproximaciones son suficientemente buenas. ¿Qué tan buenas? Tanto como para resolver problemas de nuestro mundo físico, problemas de optimización
como máximos y mínimos, que nos interesa muchísimo en nuestra vida aplicada. Así que ese va a ser nuestro objetivo en cálculo 1, pasar de nuestro mundo finito a nuestro mundo infinito, como la rana infinita que después de infinitos saltos llega a la mosca. Espero que se animen a cursar esta materia con nosotros y recuerden pensar en infinitos. Hasta luego.